cuando dejas de sostener, todo cae en su lugar. El otoño había comenzado a pintar las hojas del bosque con tonos dorados y rojizos. En lo alto de una colina, un antiguo monasterio de madera resistía los vientos del tiempo. Allí vivía una joven discípula llamada Aiko, cuyos pensamientos eran como el viento, nunca se detenían. Aiko había llegado al templo con el corazón cargado. Cargado de recuerdos, de expectativas, de viejas heridas que apretaba como si fueran tesoros. Aunque su maestro, el anciano monje Hinen, le enseñaba a meditar, a contemplar, a respirar con calma, algo dentro de ella se negaba a soltar. Una tarde, mientras barría las hojas del jardín, se detuvo frente al viejo árbol de kaki. El maestro Hinen la observaba desde el umbral del templo. Aiko, dijo con voz suave, ¿por qué no dejas que el viento se lleve esas hojas? Ella respondió sin levantar la mirada. Si no las recojo, el jardín parecerá un caos. Hinen sonrió con ternura, como si sus ojos vieran más allá de la escena. A veces, el caos que temes, es solo el orden que aún no comprendes. Aiko frunció el ceño, sin entender. Pero esas palabras, como semillas, se clavaron en su interior. Esa noche, el sonido del viento sacudiendo las ramas no dejaba dormir a Aiko. Se sentó en su futón, mirando las sombras que danzaban en la pared. Su mente regresaba a su antigua casa, a su madre enferma, a la promesa que no pudo cumplir. Todo eso lo llevaba dentro, como un recipiente lleno hasta el borde, del que temía derramar una sola gota. Al amanecer, encontró al maestro Hinen preparando té. «Maestro», dijo con voz contenida, «¿cómo se suelta algo que uno no sabe cómo dejar?» Hinen vertió el agua caliente sobre las hojas secas y le ofreció una taza. «Mira este cuenco», dijo. «Si lo sostienes con fuerza durante horas, ¿qué sucede?» «Se cansa el brazo», respondió Aiko. «¿Y si lo sueltas?» «El cuenco cae, y se rompe». Hinen asintió, pero luego añadió. «A veces, lo que cae no se rompe. A veces, encuentra su lugar». Aiko bebió en silencio, confundida pero con una sensación extraña, como si algo dentro de ella comenzara a resquebrajarse, no para romperse, sino para abrirse. Los días siguientes, Aiko siguió cumpliendo sus tareas, pero algo había cambiado. Ya no intentaba que todo fuera perfecto. Si las hojas volvían a caer en el jardín después de barrerlas, las dejaba estar un momento más. Si su té no quedaba exacto, no lo rehacía. Un mediodía, mientras cargaba una canasta llena de piedras para reforzar el camino al templo, se le resbaló una. La miró caer y rodar cuesta abajo hasta detenerse, justo entre dos rocas, encajando de manera armoniosa, como si siempre hubiese pertenecido allí. Hinen, que observaba desde lejos, se acercó lentamente. «¿Lo viste?», preguntó con una voz tan liviana como el viento. Aiko asintió. «No la puse yo. No decidí su sitio. Y sin embargo, encontró su lugar». Hinen entrecerró los ojos, satisfecho. Así también ocurre con el corazón. Mientras más lo sujetas, más se cansa. Mientras más lo fuerzas, más se pierde. Pero cuando permites que caiga, cuando dejas de sostener, encuentra su verdadero lugar. Aiko se sentó en el suelo, con la cesta a un lado, y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de hacer nada. Solo respiró. Esa tarde, el maestro Hinen llevó a Aiko a un rincón apartado del bosque, donde había un pequeño estanque escondido entre bambúes. El agua era tan clara que se podía ver el fondo cubierto de piedras suaves y hojas que flotaban sin resistencia. «Mira el agua», dijo Hinen, sentándose sobre una roca. «No retiene. No empuja. No sostiene. Solo fluye». Aiko observó cómo una hoja caía desde lo alto, girando lentamente en el aire, hasta posarse en la superficie del estanque. En lugar de hundirse o estancarse, fue llevada suavemente por la corriente hasta desaparecer detrás de una curva del paisaje.
¿Qué pasaría si esa hoja se resistiera a flotar? Preguntó Hinen. Se hundiría, respondió Aiko. ¿Y si el agua intentara detenerla? Perdería su claridad, dijo ella, casi en un susurro, comprendiendo de a poco. El maestro la miró con ternura. Soltar no es abandono, Aiko. Es confianza. Es permitir que la vida haga su parte. Ella cerró los ojos, y por primera vez no intentó controlar el pensamiento que venía. Lo dejó pasar, como la hoja en el estanque. Y al hacerlo, algo en su interior se volvió liviano. Esa noche, Aiko regresó al templo en silencio. Se sentó frente al altar, donde una lámpara de aceite parpadeaba suavemente. Allí, recordó todas las cosas que había intentado controlar, el destino de su familia, las decisiones pasadas, incluso sus propias emociones. Todo lo había sostenido con una fuerza que ahora comprendía innecesaria. Tomó su cuaderno, aquel donde escribía pensamientos y oraciones, y lo abrió en una página en blanco. No escribió nada. Solo lo miró, como quien se enfrenta por primera vez a un espacio sin exigencias. No necesito llenarlo, susurró para sí. Quizás, solo necesita ser. El maestro Hinen apareció tras ella, en silencio, como acostumbraba. Depositó una piedra pequeña a su lado y dijo: Esta piedra no está aquí para completar nada. Está aquí para recordarte que incluso lo más simple tiene un lugar, cuando no intentas definirlo. Aiko tomó la piedra y la sostuvo un instante. Luego, sin pensar demasiado, la dejó caer. No con desprecio, sino con suavidad. Cayó sobre el tatami, y rodó hasta detenerse junto a la lámpara, como si hubiese estado destinada a estar justo allí. Una sonrisa leve se dibujó en su rostro. Tal vez, pensó, la paz no viene de sostener. Tal vez, la paz llega, cuando dejas que todo caiga donde debe. Al día siguiente, Hinen le pidió a Aiko que lo acompañara al viejo puente de madera, donde los monjes solían cruzar para ir al bosque a recoger leña. El río estaba crecido por las últimas lluvias y su corriente corría veloz, arrastrando ramas, hojas y espuma. Observa el río, le dijo el maestro. ¿Ves cómo no retiene nada? Aiko asintió, y Hinen continuó. El río no pregunta por qué cayó una rama. No intenta atraparla ni evitar su partida. Simplemente, la deja seguir. Ella miró el agua, y sin buscarlo, comenzó a recordar. Vio su infancia, los días felices con su madre, las tardes de enfermedad, la promesa que no pudo cumplir. Pero esta vez, en lugar de aferrarse a las imágenes, las dejó pasar como hojas en el agua. No se resistió. He sostenido todo esto por miedo a que se pierda, murmuró Aiko. Pero al sostenerlo, solo me he perdido a mí. Hinen la miró, con esa quietud que parecía saber más que cualquier palabra. Nada se pierde cuando se suelta con amor. Lo que es verdadero no se rompe al caer, se acomoda en un lugar más profundo. Aiko cerró los ojos. Respiró. Y sin decir nada, dejó que el viento le soltara las manos. Sintió que ya no necesitaba sostener nada para ser ella misma. Por primera vez, no hizo nada. Y en ese no hacer, todo encajó. Días después, mientras caminaba sola por el bosque, Aiko se detuvo frente a un árbol inclinado por los años. Sus ramas torcidas parecían querer tocar la tierra, y sin embargo, sostenían un nido en equilibrio perfecto. Incluso lo que parece doblado, pensó, puede sostener la vida sin forzarla. Se sentó en la raíz del árbol, dejando que el sol filtrado entre las hojas le acariciara el rostro. Sintió una quietud nueva, no como la que uno persigue al escapar del ruido, sino esa que llega cuando ya no hay necesidad de huir. Ya no pensaba en corregir su historia, ni en hacer que encaje. Comprendió que el intento de controlar la vida era como apretar el agua entre las manos, mientras más fuerza aplicaba, más se escapaba. Lo que tiene que quedarse, se queda, susurró.
En ese momento, una hoja se desprendió suavemente del árbol y cayó sobre su hombro. No era un signo. No era una señal. Era simplemente una hoja, cayendo en su lugar. Y eso bastaba. Aiko sonrió sin razón. O tal vez con una razón muy simple, por fin, había soltado. Pasaron las estaciones, y Aiko se convirtió en una presencia serena en el templo. Ya no era la joven que intentaba entender todo, ni la que luchaba por sostener cada parte de su historia. Era como el viento entre los árboles, a veces susurraba, a veces callaba, pero siempre seguía. Un día, mientras enseñaba a los nuevos discípulos a barrer el jardín, uno de ellos preguntó: ¿y si las hojas vuelven a caer? Aiko lo miró con dulzura y respondió: déjalas caer. Tal vez el jardín no necesita estar limpio, sino ser vivido. Por las tardes, aún se sentaba bajo el árbol de kaki, sin libros, sin cuadernos, sin buscar respuestas. Solo estaba. A veces venían recuerdos, a veces no, a veces lloraba, a veces reía. Pero ya no intentaba retener nada. Comprendió que no se trataba de controlar la forma de las cosas, sino de confiar en que, cuando uno deja de sostener con miedo, la vida encuentra su propia armonía. Como piedras que ruedan hasta su sitio. Como hojas que caen sin perderse. Como almas que, al fin, se sueltan y descansan. Y así, en su silencio cotidiano, Aiko encajó también en su lugar. Sin esfuerzo. Sin lucha. Solo siendo.